Muy buenas noches, Grupo Instrucción Teológica, de este lado el pastor Salomón de la Cruz para hacer la presentación de la temática de esta semana, siguiendo el tema general en defensa de la familia. Por esta ocasión he invitado a nuestro hermano Antonio José Macea Zarrameda, que es casado desde hace 30 años con Zenaida Guisepina, padre de dos hijos, Antonio José y Girolamo Pascalle. Es licenciado en teología, egresado del Instituto Teológico Sudamericano, salmista y adorador, fundador del Ministerio de Restauración, Adoración y Alabanzas. Dios quiere bendecirte, que se ubica en San Carlos, Estado Cojetes de Venezuela, donde pastorea. Hablando secularmente, es abogado, egresado de la Universidad Experimental de los Llanos Centro Occidentales Ezequiel Zamora, la UNEYES, asesor jurídico y por más de 10 años de la organización Iglesia de Dios de la Profecía para Venezuela, docente universitario en las cátedras de Derecho Penal, Derecho Civil y Derecho de Familia, escritor y columnista en diario de circulación regional, constructor de obras civiles y eléctricas también. Bueno, pues él nos va a exponer el tema, nuestro hermano José Antonio Macea, consecuencias legales de deformar el concepto tradicional de familia. Creo que es un punto muy, pero muy importante porque al cambiar estos conceptos hay varios efectos, consecuencias de tipos legales y de tipos también de conductas que dejan de ser penalizadas. Así que vamos a escuchar esta exposición atentamente, esperamos participación y yo espero también preguntas de parte de los ministros, pastores y líderes que forman este grupo de instrucción teológica para que podamos nutrirnos en esta temática. Que Dios me los bendiga y adelante mi hermano Macea, este es su espacio, instrucción teológica. Muy buenas noches, estimados hermanos, pastores, evangelistas, predicadores, siervos de Dios, todos. Quisiera en esta oportunidad agradecer a Dios el privilegio que me brinda de compartir con ustedes la temática de esta semana, enmarcada dentro de en defensa de la familia. Me corresponde en esta oportunidad, con este fondo musical tan hermoso de mi tierra llana, de los llanos venezolanos, darle gracias a Dios, y como lo dijo el pastor Salomón, casado de hace 30 años con mi amada esposa Zenaida Giuseppina Di Gregorio, de los cuales tenemos dos hermosos hijos, uno de 28 años, otro de 22, Antonio José y Girolamo Pasquale. La temática que me toca esta semana es consecuencias jurídicas o legales por la deformación del concepto de familia. Mas, sin embargo, me he enfocado en parte de lo legal, lo jurídico, en dar un enfoque en base de lo que es la familia constituida a través del matrimonio. Quisiera que me respetaran este espacio y nos dedicáramos a oír la temática y las intervenciones que quieran hacer. Una vez terminado cada exposición, estoy a su completa disposición, y cualquier otra persona que pueda aportar a través de los conocimientos adquiridos en su vida secular o en su vida espiritual también, bienvenidos sean. Voy a mandar el primer audio, que es la introducción,
Y voy a dejar este fondo musical por un momento para que ustedes aprecien la música de nuestro llano, arpa, cuatro y maracá, un tema tan emblemático de nuestro admirado, ya fallecido a la edad de 101 años, Juan Vicente Torrealba, intitulada La Potra Zaina. Muy buenos días, amados hermanos todos del grupo Instrucción Teológica. Es para mí un grato honor compartir con ustedes los muchos o pocos conocimientos que Dios ha permitido que lleguen a mi vida a través de los estudios seculares, como es la ciencia del derecho. En esta oportunidad, Instrucción Teológica intituló esta nueva temática familia y matrimonio, y me toca exponer el tema consecuencias legales de formar el concepto legal de la familia, valga la redundancia. Como todos sabemos, la familia es una institución social. La ley impone la regulación no solo al matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción. Es por ello que la calidad de los miembros de la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas. Su naturaleza jurídica carece de sentido pretender descubrir una específica naturaleza jurídica de la familia. La función del derecho es garantizar adecuadamente mecanismos de control sociales en la institución de la familia, imponiendo deberes y derechos. Estas funciones han evolucionado a través de la historia y es bueno conocer esa evolución de la familia y nos permitirá comprender el rol. Y es bueno saber que al principio existía lo que uno llama la endogamia, que es la relación sexual indiscriminada entre varones y mujeres de una tribu determinada. Luego los hombres tuvieron relaciones sexuales con mujeres de otras tribus. Esto se le titula exogamia. Finalmente la familia evolucionó hasta su organización actual, que es la monogamia. Y la monogamia impuso un orden sexual en la sociedad en beneficio de la prole y del grupo social. Esta función llevó a crear los elementos que aparecen de modo permanente a través de la historia. Libertad amplia de relaciones sexuales entre esposos y el deber de fidelidad a su esposo y esposa. Ahora bien, con el surgimiento de la monogamia se satisface la función educacional, individualizado, claramente padre y madre, entre ellos se comparte la tarea de educar a sus hijos, es decir, a la prole. El vínculo familiar permite el ejercicio de los derechos subjetivos familiares entre quienes tienen tal vinculación. Estos elementos del vínculo familiar son biológicos y el vínculo jurídico. El vínculo biológico, como todos sabemos, es el elemento primario, básico, necesario y por supuestamente indispensable para la existencia del vínculo familiar. Porque la familia realmente responde a una ley natural. A la ley natural, y el vínculo jurídico es un elemento secundario del vínculo familiar, por cuanto su existencia depende del vínculo biológico. Es decir, existe una regulación si existe una familia conformada biológicamente, ya que jamás puede crearse, pero es decisivo para legalizarlo. Y el vínculo jurídico prevalece sobre el vínculo biológico, por más que se encuentre condicionado a él, ya que lo califica. Culmino con este audio y voy con el segundo audio. Decía en el audio anterior que el obviar estos hechos en nuestra realidad social
no deja otra consecuencia que el deterioro de los valores que caracterizan a una comunidad civilizada. Por ello se considera necesario establecer las principales y elementales diferencias entre las normas que tutelan y rigen estas acciones como base para el tema, para crear e innovar mecanismos destinados al mejoramiento de esta situación y garantizar así la continuidad de la evolución de la especie humana, atacando los problemas desde su epicentro. La familia, para tal fin, se ofrece un análisis detallado de cada una de las normas constitutivas del tema que nos aboca, amparada en las siguientes leyes: Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente en el caso de Venezuela, la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, abarcando temas como violación, actos carnales o lascivos, incesto, prostitución, pudor público y buenas costumbres, así como rapto, corruptores de menores. De acuerdo a estas consideraciones se estableció un esquema que nos permite identificar de forma clara los componentes del acto delictual, las apreciaciones del legislador en la definición de tales actos, conceptos, análisis y comparación con otras leyes, con el fin de brindar la posibilidad de distinguir la cualidad de este tipo de sucesos, facilitando e incentivando el conocimiento del tema de tal manera sencilla y directa, con miras al objeto a perseguir. Hemos visto nosotros actualmente la participación masiva de la LGBT, el movimiento gay, tratando de imponer normas a través de ¿qué? De darle carácter legal a las aberraciones sexuales, desviaciones sexuales existentes en este mundo globalizado. Es por eso que el Código Penal de Venezuela, en esta categoría de hechos punibles, nuestro legislador agrupa aquellos que constituyen atentados a la moralidad sexual, al pudor, al matrimonio, a la filiación. Durante mucho tiempo los problemas sexuales se han estimado como tabúes. Sigo en el próximo audio. Seguimos. Quería acotar que para la ponencia del tema en cuestión que estoy realizando como facilitador de la materia Derecho Penal, Derecho Civil, Obligaciones y Familia, he tomado algunos textos de clases preparadas para los alumnos y la estoy exponiendo ahora. Decía en el audio anterior que durante mucho tiempo los problemas sexuales se han estimado como tabúes sociales, y la sexología difícilmente ha podido establecerse sobre bases conocidas. Y esto se debe a que el estudio sobre sexualidad principalmente se ha visto limitado por prejuicios religiosos que impiden la discusión y el conocimiento de las influencias del sexo en la vida social. Sin embargo, en los últimos tiempos, como lo vine diciendo, se ha desarrollado una sociología sexual y una biología sexual que han contribuido a formar una verdadera concepción de la sexualidad, que a través de estos grupos han querido desvirtuarla o desviarla. Entre los hechos que atentan contra la honestidad resaltan la prostitución, el comercio carnal contra la natura y las perversiones sexuales. Como bien es sabido, la prostitución ha existido desde tiempos remotos y la define el diccionario de la Real Academia de Lenguas como la actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otras a cambio de dinero, es decir, de un beneficio pecuniario. La prostitución, como así se define de esta forma, presenta tres ingredientes fundamentales:
una prestación de carácter sexual, la percepción de un precio a modo de contraprestación y una cierta habitualidad. La prostitución es considerada en sí misma un delito por el ingrediente que constituye la fase económica. Vemos como el criminólogo Lombroso encontró en la prostituta muchas de las características de los delincuentes comunes. Por esta razón la equiparaba con los mendigos y los vagabundos, es decir, a personas de mal vivir. Por las razones antes expuestas es que se ha prohibido en muchos países. Y la homosexualidad se define como la preferencia y atracción sexual por personas del mismo sexo, en contraposición a heterosexualidad y a la bisexualidad. Las mujeres homosexuales reciben el apelativo de lesbiana. En los últimos años el término gay se viene aplicando a mujeres y hombres homosexuales. Anteriormente se estimaba que la homosexualidad era una consecuencia de predisposición constitutiva y de efecto determinante de experiencia durante la infancia. Pero posteriores estudios rebatieron estas tesis y la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y en 1980 del Manual de Clasificación de las Enfermedades Mentales de la Organización Mundial de Salud, OMS. Por este motivo, la condición homosexual escapa al campo del derecho penal. Pero en el derecho moderno, los actos contra natura se castigarán con muchos códigos como el nuestro. Entre las perversiones sexuales tenemos la bestialidad, que es la normalidad, consiste en buscar gozo sexual con animales, el exhibicionismo, que consiste en la perversión consistente en el impulso de mostrar los órganos genitales, el fetichismo, que es la desviación sexual que consiste en fijar algunas partes del cuerpo humano o algunas prendas relacionadas con él como objeto de excitación. Seguimos en el próximo audio. Seguimos. Decía, concluyendo el audio anterior, que en el campo del derecho penal el homosexualismo escapaba a este campo, pero en el derecho moderno los actos contra natura se castigan en muchos códigos como el nuestro acá en Venezuela, el Código Penal. Es por esto voy a decir algo que mucha gente que se ha capacitado en los temas políticos y sociales de la nueva ola de la LGBT de la representación gay, han querido ganar espacio dentro de las sociedades para ellos tratar de imponer códigos y leyes que les permita, según ellos, disfrutar de sus derechos fundamentales como seres humanos, como es el derecho igualitario al matrimonio, como es el derecho a la adopción, que entre personas de un mismo sexo que pueden mantener relaciones sexuales y tener beneficios de acceder a la adopción de niños, que a la final sería una perversión y distorsión total del rango natural, de la creación natural de Dios, varón y hembra. Y han querido, y lo están haciendo así, participando masivamente y activamente. De hecho, acá en Venezuela se estaba haciendo un planteamiento en primera discusión sobre lo que es el matrimonio igualitario y el derecho a la adopción de los homosexuales. Y poner por letra muerta o hacer modificaciones a los diferentes códigos, tanto el Código Civil como el Código Penal, que les prohíbe a ellos desvirtuar lo que en tal sentido fue lo que me propuso el director
del grupo de Intuición Teológica, que tocase el tema sobre consecuencias legales de deformar el concepto legal de la familia, en defensa de la familia, que es el tema que nos ocupa globalmente. Y al comienzo decía que el concepto de familia siempre va a ser el mismo, que el concepto de familia no podía definirlo una ley, porque el concepto de familia es una institución social. La ley impone las regulaciones no solo al matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción. Eso lo dije al comienzo de la introducción. Es bueno recordar que el Estado siempre ha regularizado todos estos tipos de lo que va en contra de la moral y las buenas costumbres. El Estado ha sido siempre garante a través de las normas establecidas. Seguimos en el siguiente audio. Bueno, les decía que el Estado siempre ha sido garante en regularizar todo lo referente a las normas que tienen que ver con la moral y las buenas costumbres. En el derecho romano, yéndonos un poco más allá, se castigaban todos los actos sexuales que constituyeran fornicación, exceptuando en aquellos tiempos la fornicación con prostitutas o viudas. Entregada a la prostitución, en consecuencia existían delitos carnales como la fornicación, el estupro, delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, valiéndose del engaño, de la superioridad que se tiene sobre ella. El delito de estupro es más grave cuando existe relación de parentesco, es decir, que bajo engaño o amenaza, un miembro de la familia se aprovecha de la superioridad a través del engaño de un menor en su familia. Igualmente la seducción con rapto, el incesto y la sodomía. La fornicación es tener ayuntamiento o cúpula carnal fuera del matrimonio. El estupro era, como lo dije, la fornicación con doncella, mujer honesta, menor de 25 años. El incesto era, como todos saben, un acto sexual entre personas impedidas de contraer el matrimonio, como son de parentesco consanguíneo. Y la sodomía y la bestialidad eran los actos de homosexualismo y la fornicación con animales. Posteriormente estos delitos se redujeron en el derecho penal moderno a los hechos que causaren escándalo público, a la corrupción de menores y a la violencia contra las personas, de manera que en nuestro Código Penal encontramos 5 títulos. A decir siguientemente: delitos de violación, seducción y prostitución de menores, incesto y ultraje al pudor, raptos violentos y fraudulentos, favorecimiento de corrupción de menores, delitos matrimoniales de adulterio, concubinato y bigamia, delito contra filiación, de suposición de parto y supresión del Estado. Vemos como siempre el Estado ha querido mantener bajo una rigurosa disciplina lo que es el concepto de familia. Ha regularizado a través de códigos todo lo que tiene que ver con la moral y la buena costumbre, pero, como venía diciendo, el empeño de grupos sociales a nivel global, que sabemos que bíblicamente eso en este tiempo se manifestaría el hombre de pecado. Eso lo sabemos nosotros. Ha tratado de llevar a través de leyes, como dije anteriormente, hacer valer unos derechos apartados de toda la realidad cristiana. Seguimos en el siguiente audio. Continuamos. Decía que queriendo ganar espacio con participación activa, manifestaciones, escritos,
leyes, modificaciones de códigos, a través de los diferentes mecanismos que se está inventando el hombre. Pero sabemos que en estos tiempos, como lo dije, el hombre de pecado se manifestaría. Y nosotros como cristianos, como pastores, evangelistas, predicadores del evangelio, tenemos un gran reto. Pues vivimos en unos días muy contrarios a la institución familiar. Los modelos y costumbres de matrimonio y familia son solo como decir una caricatura de lo que el Señor diseñó en un principio. ¿A qué autoridad podemos recurrir para que nos enseñe acerca de su verdadera naturaleza y función? He ahí la gran sabiduría y la ciencia de los hombres. De ella surgen muchos modelos de matrimonio y familia, pero en ellos hay confusión y no se tiene en cuenta realmente a Dios. Y me voy a enfocar ahorita en la nueva generación de padres de familia. Parece que el intento por ser los padres que quisimos tener, pasamos de un extremo al otro. Así que en muchas ocasiones somos los últimos hijos regañados por los padres y los primeros padres regañados por sus hijos. Quizás somos de la primera generación de padres decididos a no repetir con los hijos los mismos errores que pudieron haber cometido nuestros progenitores. Y en el esfuerzo de abolir los abusos del pasado, ahora quizás somos los más dedicados y comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Lo grave es que estamos lidiando con unos niños más igualados, beligerantes y poderosos que nunca existieron. Esa es la gran realidad a la que estamos viviendo en estos momentos. Fuimos los que tuvimos miedo a nuestros padres y los primeros que tememos a nuestros hijos. Los últimos que creímos bajo el mando de los padres y los primeros que vivimos bajo el yugo quizás de los hijos. Y lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos no nos respeten. En la medida, escúchese bien, que el permisivismo reemplazó el autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado en forma radical. Para bien y para mal, en efecto. Antes se consideraban buenos padres aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes y lo trataban con el debido respeto. Y buenos hijos a los niños que eran formales y veneraban a sus padres. Seguimos en el siguiente audio. Continuamos con nuestra secuencia de audios. Decía, en la medida que el permisivismo reemplazó el autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado en forma radical para bien y para mal. Antes se consideraban buenos padres aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes y lo trataban con el debido respeto. Y buenos hijos a los niños que eran formales y veneraban a sus padres. Pero en la medida que la frontera jerárquica entre nosotros y nuestros hijos se han ido desvaneciendo, hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos lo amen, aunque poco lo respeten. Y son hijos quienes ahora esperan el respeto de sus padres, entendiendo por tal que le respeten sus ideas, sus gustos, sus apetencias, su forma de actuar y de vivir, y que además le patrocinen lo que necesitan para tal fin. Como quien dice, los roles se invirtieron. Y ahora son los papás quienes tienen que complacer a sus hijos para ganárselo y no a la inversa, como en el pasado. Esto explica el esfuerzo que hoy hacen tantos papás y mamás por ser los mejores amigos de sus hijos y parecerles muy cool, como se le dice a sus hijos. Se ha dicho que los extremos se tocan y el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia sus padres. La debilidad del presente los llena de miedo y menosprecios al verlos tan débiles y perdidos como ellos. Los niños o los hijos necesitan percibir
que durante su niñez estamos a la cabeza de sus vidas, como líderes capaces de sujetarlos cuando no se pueden contener y guiarlos mientras no saben dónde van. Si ven, el autoritarismo aplasta, el permisivismo ahoga. Solo una actitud firme y respetuosa les permitirá confiar en nuestra idoneidad para gobernar su vida mientras sean menores. Porque vamos adelante liderándolos y no atrás cargándolos y rendidos a su voluntad. Es así como evitaremos que las nuevas generaciones se ahoguen en el descontrol y en el hastío en el que se está hundiendo la sociedad, que parece ir a la deriva sin parámetros ni destino. Continuamos. Debemos poner un firme fundamento. Poniendo un fundamento firme, las últimas palabras del profeta Malaquías al final del Antiguo Testamento está referida a la familia. Dice allí, refiriéndose a Juan el Bautista, el cual habría de venir. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. A jugar por estas palabras, era de suma importancia que el ministerio de Juan produjera frutos al interior de la familia. Y esto antes de la venida del Señor Jesucristo. Tal como estaba escrito, Juan vino y cumplió su ministerio y muchos le creyeron y se bautizaron en el bautismo de arrepentimiento. Pero no solo para aquel tiempo era la vida, la exhortación de Malaquías. En nuestros días hoy el Señor está interesado en estas mismas cosas, porque se acerca el día de su segunda venida. Tanto en la víspera de su primera como en la víspera de su segunda venida, el Señor requiere que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el que de los hijos se vuelva hacia sus padres. Tienen que producirse una sanidad al interior de la familia. Pues sabemos que vivimos unos días muy contrarios a la institución familiar. Tal vez como nunca antes. Nunca antes una sociedad había hecho tanto alarde de profesar ciertos principios y al mismo tiempo había buscado tanto subterfugio para transgredirlos. Los modelos del matrimonio y de la familia que vemos hoy a través de la televisión, el cine, son solo caricaturas de lo que el Señor diseñó en un principio. Pero que no obstante han logrado influir significativamente en una sociedad o en esta sociedad. ¿A qué autoridad entonces o fuente recurrimos, como dije anteriormente, para que nos enseñe acerca de la naturaleza y función del matrimonio y de la familia? Porque ciertamente podemos escoger entre la sabiduría humana y el consejo de Dios por su palabra. Y allí la sabiduría humana con su variada ciencia, de ella surge no solo un modelo, sino muchos modelos de hombres de matrimonio y de familia, según la particular cultura de la que se hable. No hay un modelo acerca de cómo las cosas tienen que ser, sino muchos modelos acerca de cómo las cosas suelen ser. Es allí que realidades sociales diferentes, las cuales son todas legítimas en sí mismas. Además está decir que en esa multitud de modelos no se toma en cuenta a Dios. El consejo de Dios por su palabra y por su Espíritu Santo nos muestra en cambio un modelo invariable, trascendente, que no conoce diferencias raciales ni culturales como tampoco modas pasajeras, como lo dije anteriormente. Porque la voluntad de Dios es reunir a todas las cosas en Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. Seguimos en el próximo audio. Continuamos, amados hermanos. Quizás usted se estará haciendo una pregunta y el hermano está tocando el tema del matrimonio. ¿Guarda relación con lo planteado? Sí, guarda relación con lo planteado. La temática
se llama En defensa de la familia. Y mi ponencia tiene que ver con las consecuencias legales o jurídicas en la deformación de la familia, del concepto de familia. Como tal, nos ha enseñado desde primaria, en la escuela, que la base de la sociedad es la familia. Y una familia se constituye primeramente a través del matrimonio. Un padre, una madre y los hijos. Por eso es tan importante entender la revelación de Cristo sobre el matrimonio. Ahora bien, como dicen, doctrina no es revelación. Sin embargo, ocurre que en el matrimonio, tal como lo enseñó Cristo, ha sido adoptado, entre paréntesis, al menos formalmente, por la llamada sociedad occidental cristiana, comillas, incorporando incluso las palabras inspiradas del Señor en el ritual con que se celebra. Pero hemos de ver nosotros que el Señor nunca pretendió que sus enseñanzas abarcaran quizás a toda la sociedad, como tampoco crear una sociedad cristiana. Siempre vemos en su palabra y en la de los apóstoles que los cristianos formaban un residuo, un remanente en un ambiente que no es el suyo. Porque el mundo, abro comillas, entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. En su oración Juan 17, el Señor hace una clara diferencia entre los suyos, que están en el mundo, y los demás que son del mundo. El matrimonio como institución y como doctrina puede ser conocido por todos los hombres, pero el matrimonio como metáfora y réplica de un misterio espiritual solo puede ser conocerlo nosotros, los hijos de Dios. Pondremos un ejemplo claro. Sabemos que los primeros 4 siglos del cristianismo, el mundo occidental estuvo bajo los dominios del Imperio Romano. Pues bien, mientras eso fue así, la forma de vida de toda Europa estuvo marcada por la forma de vida de los romanos. Y como esto era así, podía notarse claramente la diferencia entre un matrimonio romano y uno cristiano. Porque ellos tenían una fuerte tradición que centraba el matrimonio y la familia en el pater familia, el cual tenía poderes casi absolutos, los poderes absolutos. Y los rituales, la legislación, las costumbres, todo lo relacionado con la familia no eran por tanto producto de una enseñanza inspirada, pero tal cosa permitía separar al menos lo que era terreno de aquello que procedía del cielo. En mi caso particular es muy importante enfocarme en el matrimonio como institución. Vengo de un matrimonio, de una familia. Mi papá y mi mamá tuvieron 40 años de casado y solamente la muerte los separó. Aunque no crecí bajo una familia con un cristiano marcado, cristianos practicantes evangélicos, en sus creencias católicas, mi madre y mi padre supieron inculcarnos valores y principios morales. Nací en una familia de 17 hermanos, 16 de padre y madre, y un hermano mayor que lo crió mi madre como su hijo, que fue de una relación de mi padre con su primer amor, por decirlo así. Y actualmente vivo y tengo una familia, un matrimonio que sostengo y lo sostiene el Señor durante 30 años, con mi esposa y 2 hijos. Y tengo un nieto reciente de 3 años. Y los principios éticos y morales que mi padre inculcaron en mí, también lo he llevado a mi familia. Quizá
perfeccionándolo en la palabra, porque el primer cristiano en mi familia fui yo. El noveno de sus hijos fue el que Dios eligió para que fuese una luz en medio de tanta tiniebla, y a través de mi persona muchos de mis hermanos también han recibido al Señor, y mi padre recibió al Señor y partió con el Señor. Y en ese mundo tan globalizado en el que nos encontramos, se hace necesario que un matrimonio sostenido con Cristo sea un matrimonio sólido. Sigo en el próximo audio. Entonces, basado en estos fundamentos de los cuales he mencionado, de estas dos fuentes de conocimiento surgen pues dos paradigmas que se oponen entre sí y que están en permanente pugna. Una procede del mundo y otra que procede de Dios. Y el gran problema para los hijos de Dios es que, no siendo del mundo, están en el mundo. Y por tanto, estando en el mundo, estamos expuestos a todas sus influencias. Tal vez sea el ámbito del matrimonio y la familia el más atacado por la ciencia moderna, en su intento de desvirtuar el consejo de Dios dado en su palabra. Lo que Dios enseña es fácilmente tildado por ellos de obsoleto y retrógrado. Pero los que conocemos a Dios sabemos que su sabiduría es segura y es variada en todo tiempo. Aún más, afirmamos que todo el deterioro que vemos en el pueblo de Dios se debe a que se ha rehusado el consejo de Dios y de su Santo Espíritu. Lo que el Señor decía de Israel es válido también hoy, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Seamos humildes y reconozcamos que hemos pecado toda vez que nos hemos alejado de la fuente. Reconozcamos que nuestros problemas matrimoniales y familiares no han sobrevenido por ignorar voluntariamente el consejo de Dios y por atender en cambio a la enseñanza de las falsantes llamadas ciencia. Por eso, la primera señal de restauración es el retorno a la fuente de Dios y a la sencillez y autoridad de su palabra. Hemos de creer que toda la escritura es inspirada por Dios, y no solo aquella que trata de temas considerados comúnmente espirituales, como la salvación, el cielo o el plan eterno de Dios. También lo son asuntos tales como el matrimonio, la familia y la sexualidad. No nos dejaremos pues impresionar por las farsantes llamadas ciencias, porque no ofrece seguridad. 1 Timoteo 6:20, edificar sobre sus preceptos equivale a edificar sobre arena. La ciencia nada sabe de lo que es Dios. Diseño en la eternidad para la expresión de la gloria de su Hijo Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Construyamos nuestros hogares sobre el terreno más seguro, sobre la roca que es Cristo Jesús. Una expresión de las cosas eternas. Los cristianos gozamos de una posición celestial gloriosa que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Esta posición celestial y eterna tiene una manifestación de las cosas terrenales y temporales en lo cotidiano. La gloria de Dios consiste en que esas cosas celestiales se expresan de manera multiforme en los variados actos de nuestra vida cotidiana, como lo dije anteriormente. Efesios capítulo 1, 2 y 3. Seguimos en el próximo audio. Seguimos con este fondo musical tan hermoso que el Espíritu Santo ministra. Nosotros los cristianos gozamos de una posición celestial gloriosa que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos y los siglos, lo decía. Ahora, ¿cuál es la metáfora del ministerio? Lo primero que hemos de ver respecto del asunto que nos ocupa es que el matrimonio es la metáfora de un ministerio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:32.
El ministerio de Cristo y la iglesia no se dio a conocer a los profetas del Antiguo Testamento. Si bien su metáfora, el matrimonio, ya se había establecido en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. El matrimonio es una metáfora o una alegoría del misterio de Cristo y la iglesia, y no la revelación plena del mismo, porque muestra la unión de Cristo y la iglesia en forma velada. Obviamente, el día que veamos a Cristo unido para siempre con su iglesia en los lugares celestiales, amén, celebrando las bodas del Cordero, ese día será una manifestación completa. Entonces ya no veremos oscuramente, sino que veremos las cosas tal como son. Hoy vemos el misterio revelado solo a media, a través de un delicado velo que lo cubre y descubierto para unos pocos. El matrimonio es, de este modelo, una metáfora que revela y a la vez esconde el misterio de la unión eterna de Cristo y la iglesia. Para conocer el verdadero significado del matrimonio, hemos de conocer a Cristo y a la iglesia. El Señor aceptó cierta distorsión en cuanto al matrimonio bajo el antiguo pacto, pero no la puede aceptar bajo el nuevo pacto, porque el matrimonio, el marido representa a Cristo y la esposa a la iglesia, lo cual no se conocía bajo el antiguo pacto. Cuando los fariseos se acercaron al Señor para preguntarle acerca del matrimonio, ellos tenían en mente la enseñanza de Moisés, dada en Deuteronomio capítulo 24. Sin embargo, el Señor les llevó más atrás, a Génesis capítulo 2, y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19:8. Es el parámetro como para medirse lo que está en principio. Muestra el modelo original de Dios y que expresa el deseo de su corazón. Lo posterior es el resultado de la incapacidad e irresponsabilidad del hombre para sostener aquel modelo. De manera que hemos de ver atentamente cómo fueron las cosas al principio, para así conocer el misterio que encierra el matrimonio. Sigo en el próximo audio. Próximo audio. Un matrimonio sólido constituye sociedades sólidas. Es allí que me he enfocado sobre la base de la sociedad, que es la familia, en defensa de la familia. Por cuanto el Estado siempre, como lo dije al principio, ha generado leyes para regular la moral y las buenas costumbres y mantener la familia tal como se concibe bíblicamente. Y decía también que a través del tiempo, en este mundo tan globalizado, y que el hombre de pecado se ha manifestado en este tiempo, se hace necesario que nosotros marquemos la pauta, marquemos la diferencia y hagamos frente a todas estas adversidades bíblicas a las cuales nos quiere someter la sociedad. Y le decía que los rituales, la legislación y las costumbres de Roma, todo lo relacionado con la familia, no eran por tanto producto de una enseñanza inspirada. Pero tal cosa permitía separar al menos lo que era terreno de aquello que procedía del cielo. Ahora bien, luego Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. El misterio de Cristo y los demás misterios del evangelio se hicieron comunes para toda la sociedad. No por una revelación de ese misterio, sino por la legalización de la doctrina asociada a ese misterio. Así se impusieron en la sociedad romana por decreto formas de vida que son espirituales y que modificaban su propia concepción. De ahí pasaron luego al resto de la sociedad
ya cristianizada en las diversas épocas y lugares hasta nuestros días. Así fue como las verdades espirituales se hicieron vanas en la mente de los hombres, convirtiéndose en mera información doctrinal. Por eso el matrimonio cristiano, cuando es solo una doctrina en la mente y no una realidad espiritual, resulta ser además una camisa de fuerza para una naturaleza humana incapaz de sobrellevarlos. Los discípulos entendieron muy bien las dificultades que traería el modelo del matrimonio que el Señor estaba anunciando. Cuando dijeron, al Señor, si es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. No conviene casarse. Mateo 19:10. El Señor acababa de establecer prohibición del repudio, lo cual resultaría muy difícil de cumplir para un judío que hacía uso y abuso de ese recurso y que servía de escape a una relación fracasada, como también a su propia concupiscencia. Es eso lo que ocurre con el matrimonio cristiano cuando es impuesto a incrédulos que cargan una naturaleza caída y que tienen los ojos cerrados para ver el misterio que encierra. Sigo en el próximo audio. Continuamos, amados hermanos. Decía en el audio anterior que los discípulos entendieron muy bien las dificultades que traería el modelo de matrimonio que el Señor estaba anunciando. Cuando dijeron al Señor, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Y que eso es lo que ocurre con el matrimonio cristiano cuando es impuesto a incrédulos que cargan con una naturaleza caída y que tienen los ojos cerrados para ver el misterio que encierra. Es allí cuando la figura de Adán y Eva es la comprensión real de lo que el matrimonio para Dios requiere, de una revelación previa, revelación que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Si tenemos esta revelación, entonces valoraremos el matrimonio y lo defenderemos. No lo menospreciaremos ni seremos irresponsables en el cuidado del mismo y de la familia. Efesios 5:31 bien lo dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto al respecto de Cristo y de la iglesia. Si podemos ver que el hombre del 5 al 32 es Cristo, del 5 al 32, y que la mujer de Efesios 5:31 es la iglesia, del 5:32 entonces nos daremos cuenta de que el matrimonio cada uno en particular es una expresión terrenal, cotidiana de la relación de Cristo y la iglesia. Y esta relación está prefigurada claramente con la primera pareja antes de su caída. En el pasaje de Génesis 2:15 al 25 tenemos a Adán en su soledad primero y luego en su perfecta complementación con Eva, la cual fue tomada de su mismo cuerpo. Primero está Adán solo, señoreando sobre toda la creación, pero incompleto. Magnífico en su perfección, en su poder y en su perfecta individualidad, pero incompleto. Estaba solo, sin que se hubiese encontrado ayuda idónea para él. Pero Dios, que ya tenía en su corazón a Cristo y la iglesia, creó a Eva, que vino a ser el complemento y la perfección de la suma de Adán. Ahora Adán estaba completo. Podemos ver que la iglesia es Cristo en otra forma. Podemos ver que la iglesia es santa y sin mancha porque fue tomada de Cristo. Podemos ver que somos una sola carne
Un hermano ha dicho muy bien, el varón no está completo en sí mismo. La mujer en su complemento para que supla la deficiencia de él. Ella es fuerte donde él es débil y débil donde él es fuerte. Y juntos forman todo un complemento, una carne. Continúo. Por eso, el repudio amparado bajo la ley mosaica no podía expresar a Cristo y a la iglesia, porque Cristo es fiel a su única iglesia, como Adán lo fue a Eva, y por eso la poligamia, el adulterio, no tienen cabida en el matrimonio cristiano. Por mucho que se le busquen requisitos para justificarlo, a nosotros debe interesarnos lo que se diseñó en el principio, no la distorsión posterior. No podemos intentar doblarle la mano al Señor obligándole a que por la dureza de nuestro corazón, Él rebaje entre nosotros sus demandas para el matrimonio. Si Él lo hizo antes fue por causa de la caída del hombre y por la impotencia de quienes estaban bajo la ley. Pero con nosotros el problema de la caída y de la impotencia para agradar a Dios son asuntos ya solucionados. La salvación de Dios nos levantó de la caída y la omnipotencia de su gracia nos ha dado fuerza para agradarle. Amén. Ahora bien, la solución de los problemas matrimoniales en estos tiempos, la figura que habla mejor es la relación de Cristo y la iglesia, como se ha dicho. Es el marido y la mujer en el matrimonio de los creyentes. Por eso es tan importante que podamos ver estas cosas. Porque si en verdad hemos visto a Cristo y a la iglesia, y luego si nuestros ojos han sido abiertos a la luz de esta revelación, para que veamos que es de verdad nuestra esposa para nosotros, y si las hermanas pueden ver que es de verdad su esposo para ellas, habremos encontrado el camino para la solución definitiva a los problemas del matrimonio. Si los maridos podemos ver que nuestra mujer es de verdad la que Dios había escogido, si no la vemos así, nada habrá en el mundo que pueda establecer a nuestra esposa en el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Habremos encontrado el camino para solucionar definitivamente los problemas del matrimonio. Si los maridos podemos ver que nuestra mujer es de verdad la que Dios había escogido para cada uno de nosotros, entonces comenzaríamos a ver el acierto y la bondad de la elección de Dios. Si podemos ver además que Dios quiso que aquí, en la intimidad del matrimonio, ellos representan la iglesia y nosotros como marido a Cristo, ¿qué diremos? ¿Menospreciaremos tal honra? ¿Desecharemos tal llamamiento y bienaventuranza? De ningún modo. Continúo en el próximo audio. Seguimos, amados hermanos. Pero si como cristianos pensamos que la iglesia es tan solo una organización humana con virtudes y defectos, como cualquier organización social, entonces nunca sabremos el verdadero valor que tiene la iglesia para Cristo y que nuestra esposa debería tener para nosotros. ¿Cuántos cristianos hay que miden a su esposa a la luz de sus defectos y no a la luz de su posición y llamamiento divino? Al hablar de la iglesia y de matrimonios estamos hablando de cosas divinas, eternas, altísimas, inalcanzables, aún para la mejor de las mentes humanas. Siendo así, ¿cómo podrá tener cabida en el matrimonio el adulterio, el repudio, el menosprecio, la lucha por el control y otra infinidad de cosas en uso en nuestra sociedad? ¿Podremos concebir estas cosas absurdas y prosaicas en la relación de Cristo y la iglesia? Nosotros tenemos que ver la importancia del matrimonio según Dios, porque es cosa sumamente grave un matrimonio descalabrado,
una familia arruinada, y esto no solo por razones humanas, sino sobre todo por las implicaciones espirituales que tiene. Recordemos, es Cristo y la iglesia el modelo a seguir. Un hijo de Dios que no sabe tratar a su esposa está representado mal a Cristo al interior de su familia. Una mujer que no se sujeta a su esposo está representando mal la iglesia al interior de su familia. Es por eso que un problema de este tipo puede descalificar a un hijo de Dios, aun cuando su testimonio y su servicio al Señor. El modelo del marido es Cristo y el de la mujer es la iglesia. El marido ha de ver como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, como hoy lo sustenta y la cuida. Y la mujer ha de ver cómo la iglesia se debe a su Señor, cómo le obedece y le honra. Esto será el mejor ejemplo, la más alta lección de vida práctica para uno y otros. Si esto lo tenemos claro en nuestro corazón, no necesitamos que se nos enseñe qué hacer en tal caso. Cuando hay desavenencia, porque al ver al Señor y al ver la iglesia, tendremos la enseñanza en nosotros mismos y no necesitaríamos de leyes externas para la visión espiritual que tenemos dentro. Ahora bien, ¿de qué iglesia estamos hablando? ¿De la iglesia universal que reúne a todos los creyentes de todas las pocas épocas y lugares? Imposible, porque tal iglesia es invisible para nosotros. Es invisible para nosotros. Y siendo así, ¿o acaso de la iglesia conformada por la multitud de creyentes que viven hoy, en el mundo entero? Imposible, porque tal iglesia tampoco existe a la luz de la Escritura. Tiene que tratarse entonces de la iglesia en su expresión local, la iglesia que es su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios, disculpen, 5:30. Sigo en el próximo audio. Ahora bien, para quienes no conocen a Cristo ni a la iglesia, el matrimonio es solo un contrato establecido en el Código Civil, que puede ser más o menos solo solemne o con o sin separación de bienes, pero nada más. Contratos que, al igual que otros muchos que se realizan en la vida, pueden ser cumplidos o no, pueden ser infringidos y hasta anulados. Por eso no nos puede extrañar que en nuestra sociedad el matrimonio tenga estándares tan bajos, que haya aparentemente excelentes maridos, amantes de su esposa e hijos, respetables socialmente, que justifiquen las relaciones extramaritales. Para ellos, tales relaciones tan solo pasatiempo, que no deslucen el amor y el cuidado que ellos manifiestan a sus esposas. Ellos no saben lo que de verdad es el matrimonio según Cristo. Por eso no nos puede extrañar tampoco que muchas mujeres falten a su deber conyugal y sean infieles por causa de esta misma ignorancia. Por eso vemos sociedades destruidas, hijos drogadictos, alcohólicos, pendencieros, homosexuales, que luego, creyéndose merecedor del respeto y de la aceptación de la sociedad, quiere incursionar en políticas, como lo dije anteriormente, para tratar de llegar a sitios de alta jerarquía y hacer sus planteamientos acorde a su estatus sociopolítico o socioeconómico, y en eso también incurren o entra en vigencia la igualdad de género. No obstante, el matrimonio aún para los hijos de Dios requiere de un permanente socorro de lo alto, porque es un yugo pesado para la carne e implica una renunciación de sí mismo en el bien del otro. El matrimonio cristiano es un verdadero entrenamiento para el reino. Como todas las demás cosas, en el matrimonio Cristo ha de ser el centro
En el mundo el orden matrimonial asume diversas formas. Existe la forma del patriarcado, en que el marido como padre de familia es un señor que domina y gobierna sin contrapeso, donde la esposa y los hijos le temen y son como un siervo. También existe el matriarcado. Existe el matriarcado, no solo el patriarcado, en que la mujer es la que maneja las cosas de la casa, a los hijos y aún a su propio marido, sea de manera explícita o simulada. Una forma más grotesca aún suele darse en el mundo, y es lo que se podría llamar filiarcado, que en el latín viene de la palabra filius, significa hijo, en que los hijos gobiernan a sus padres, los manejan a su antojo, constituyéndose en sí mismos en el centro del hogar y haciendo de sus padres meros servidores que atienden a sus caprichos. Obviamente, ninguna de estas cosas es conforme al modelo de Dios. Aparentemente la forma del patriarcado es lo más que se le parece, pero el modelo de Dios para el matrimonio no es el del patriarcado. Cuando Cristo reina y ocupa el centro de una familia, ninguna sobresale por encima del otro. No hay grito ni lucha por el poder. Todos atienden a la dirección del único que tiene la autoridad y todos se rinden a él en la posición y en el ámbito de responsabilidad que él ha asignado a cada uno. Cuando Cristo tiene el centro de la familia, el matrimonio y la familia funcionan bien, sin chillido ni estallido de violencia espontánea y silenciosamente según el perfecto orden de Dios. Sigo en el próximo audio. Decía que hay dos modelos de padre. Y puse, por ejemplo, Abraham y Elí. El modelo de Isaac es un modelo de obediencia a la fe. Esos dos modelos siguen vigentes hoy en día. Los hijos de Dios están llamados a seguir un ejemplo. Y él es el ejemplo de Abraham. Sin embargo, muchos hoy siguen el camino de Elí. Y con sus mismas y funestas consecuencias. El camino de Elí, que consistió en no estorbar a los hijos, en dejarlos ser y hacer lo que ellos vengan en gana. Ese no es el camino, ni una actitud bonachona. Es una actitud de complicidad. En este día, y les voy a hablar de una doctrina que se llama la doctrina Spock, el pedagogo que tal vez más ha influido en la educación de los hijos en estos tiempos y en estos siglos. Él es el médico norteamericano Benjamin Spock, quien publicó desde hace mucho tiempo, hasta ahora, con ediciones de millones de libros, formado bajo los principios de Sigmund Freud. Introdujo disimuladamente el principio de que la represión a los niños puede causar neurosis catastrófica en la edad adulta. De modo que para evitarla es mejor dejarlo hacer lo que ellos quieran, sin restricciones. Y hasta los días de hoy este principio muchos padres lo están practicando, porque confían más en la psicología social que en lo que dice la palabra de Dios. La doctrina de Spock decía que a los jóvenes y a los niños no habían que castigarlos. Hacer aparecer a los padres como impotentes ante las reacciones de sus hijos, atribuyéndole además a la disciplina todos los males de la época. Hacer depender la disciplina de la eventual aceptación de lo que ellos tienen que hacer. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. La enseñanza bíblica dice acerca de la crianza de los hijos. Y está en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la disciplina de los hijos tiene que ver con dos acciones concretas. La disciplina. Corrección del Señor. B, la amonestación, enseñanza en el Señor.
Lo primero es entonces la disciplina o la corrección. ¿Por qué está de primero la disciplina o corrección? Si nosotros buscamos en el libro de Proverbios, hay muchos lugares en que se habla acerca de la crianza de los hijos. Y en 5 de ellos se habla de disciplina y de corrección. De manera que la vara tiene 3 operaciones. Aleja la necedad, purifica el corazón y da sabiduría. Esto es magnífico. No creo que haya una fórmula psicológica ni un medicamento, por más justificado que sea, que dé mejores resultados que esto. Gracias al Señor. Hay esperanza para los padres creyentes. Podemos tener hijos sabios. Porque si no, los primeros que pagarán las consecuencias de este mal son los padres. Y de ellos principalmente la madre, porque los hijos serán para ella motivo de tristeza, de oprobio, de amargura y de vergüenza. Amén. Seguimos. A continuación, quisiera hablarle de el sacerdocio del padre, porque la primera y gran responsabilidad del padre cristiano es la de ejercer el sacerdocio espiritual a favor de sus hijos. Si bien es una responsabilidad compartida con la esposa, es el varón que ha sido puesto como cabeza de la mujer quien está llamado a ejercer fielmente este ministerio. El sacerdocio significa fundamentalmente intersección. Cristo es el primer y mayor sacerdote, sumo sacerdote, que intercede permanentemente por los hijos de Dios, y el padre cristiano ha de ser lo mismo a favor de sus hijos. El padre ha de mostrar a Dios a los hijos y ha de presentarse ante Dios por sus hijos, en tanto ellos no puedan defenderse a sí mismos o por sí solos en su lucha espiritual. Han de ser sostenidos por la oración de sus padres. Pues el enemigo, Satanás, buscará herir la familia y atacará a los hijos de los creyentes. Pondrá trampas en su camino y tentaciones sutiles. Tales cosas han de ser quitadas por la oración persistente en una batalla espiritual que se libra cada día en la intimidad con Dios. Cuánto daño perfectamente evitable se ha infligido a los niños y jóvenes porque los padres han descuidado este sagrado ejercicio. El buen ejemplo de los padres, los consejos bien intencionados, tampoco hay acciones espirituales de las tinieblas que solo pueden ser contrarrestadas por la oración continua en el ejercicio del ministerio como sacerdote que tenemos los padres. Ellos no deben olvidar que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. En medio de una generación en que hay tantos jóvenes esclavizados por Satanás, los padres de los hijos creyentes han de orar para que sus hijos se cumpla la palabra. No obstante, siendo esta la primera y mayor responsabilidad de los padres, no es la única. En la Biblia encontramos al menos 2 modelos de padres representados en 2 personajes bíblicos. Uno es Abraham. El primero, Abraham, dice el Señor, porque yo te mandé a sus hijos, a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Abraham no aceptó que su hijo Isaac se casara con una mujer cananea, porque los cananeos eran idólatras, sino que envió a su criado a buscar una esposa para sus hijos entre sus parientes. En cambio, Elí muestra una situación muy diferente. A este le dice Dios: ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran.
Seguiré en el siguiente audio. Dice la palabra del Señor que no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahora bien, la buena pedagogía ha logrado amedrentar a los padres cuando les habla acerca de la disciplina de los hijos adolescentes. Ellos no deben ser castigados, dice, para no infligirle daño a su autoestima, o bien porque pueden tornarse rebeldes e incluso pueden atentar contra su vida. Y hemos comprobado que muchos padres se ven obligados a consentir en todo lo que sus hijos quieren, por temor a que ellos cometan suicidio. Pero la Escritura nos exhorta como padres creyentes a corregir al muchacho y librar su alma del Seol. Entonces la actual psicología nos enseña que los muchachos atraviesan por un periodo difícil y que es normal que los adolescentes sean irrespetuosos, violentos y de ánimos cambiantes. Pero la Escritura dice que aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Luego tenemos la amonestación e instrucción en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La promesa es que el buen camino mostrado en la niñez encaminará los pasos del hombre en su vejez. El niño no es un ser torpe ni incapaz de aprendizaje. Los niños sorprenden muchas veces a los adultos con su extraordinaria habilidad para entender las cosas sin prestar aparente atención. Quisiera en el siguiente audio llamar un poquito a la reflexión como una exhortación final. Continúo. Seguimos, amados hermanos. En estos días finales, previo a la segunda venida del Señor, los ataques de Satanás se han redoblado sobre el matrimonio y la familia. Ellos se reflejan en las diversas teorías y huecas sutilezas imperantes en el mundo y que pretenden desvirtuar el modelo de Dios y atomizar a la familia. Sin embargo, los creyentes hemos de permanecer fieles a la palabra y a la revelación que ella nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Contra toda corriente modernista, sigamos sosteniendo el modelo de Dios, que es conforme a su corazón y que tiene a Cristo y a la iglesia, como dije anteriormente, como ejemplo perfecto. En la familia ha de vivirse la realidad de la fe que profesamos. Terreno que, aunque difícil, es fructífero y cuyo fruto es duradero. Estos son días de restauración. Son los días que anunció el profeta Malaquías. Hace ya 24 o 25 siglos, algo así. El Espíritu de Dios está actuando hoy y está preparando a la iglesia para el Señor Jesucristo. Una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, que no tengan arrugas ni cosas que le parezcan. Que tiene que ser una iglesia que espere confiada y expectante a su Señor regresar por ella. En esta espera gozosa oremos para que el Señor restaure los matrimonios y la familia, para que Él una los matrimonios que vendrán. Oremos para que las familias sean ordenadas según el modelo de Dios. Oremos para que el Señor haga volver el corazón del esposo hacia la esposa. Y el corazón del esposo, de la esposa hacia el esposo. La iglesia está en el mundo y no puede escapar a esta condición. Pero cuando el mundo se cuela dentro de la iglesia, la sal de la misma pierde su sabor. Y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo.
A medida que el mundo hace más y más profundas incursiones dentro de la iglesia, pero más grande aún es la amenaza contra nuestra familia cristiana. Ahora bien, los educadores seculares han determinado sacar hasta con la raíz toda la idea de Dios o normas que exijan las buenas costumbres y moral. La teoría de la evolución se enseña desde la cuna hasta la tumba. La liberación femenina intenta ignorar la Biblia y su autoridad. Los homosexuales han salido de su escondite y se han dedicado a proclamar su estilo de vida, demandando que se les reconozca y que se enseñe este estilo de vida a los niños. La droga y el alcohol siguen invadiendo las escuelas, colegios, comunidades y los hogares. Decía que las comunidades, los hogares, a consecuencia de estos ataques combinados, han sido quebrantados de una manera u otra alarmante. Cosa que hace muchos años el mundo practicaba y sufre estos males, pero la iglesia estaba exenta por lo general. El divorcio era un escándalo y su consecuencia, el estigma social. El culpable era disciplinado y excomulgado, lo cual era evidencia de una preocupación espiritual en estos males. Ese no es el cuadro que estamos viendo hoy. Existen congregaciones donde existe el divorcio y las separaciones van en aumento. A consecuencia de esto, muchos hogares se han debilitado. En tendencia, tienen que ser refrenado esto en la iglesia. Dejará de ser la iglesia en una manera significante porque le demos un quieto, un parado a esta modernidad. Quiero de verdad dar una sugerencia en cuanto a lo que los cristianos pueden o podemos hacer para combatir estas tendencias que están amenazando nuestros hogares. Hay que darse cuenta, para comenzar, que su luz debe brillar en un mundo tan oscuro. Usted tiene que ser diferente y estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario, pero tiene que ser diferente. Será conocido como una persona que tiene suficiente carácter para sostener lo que cree. Y lo mejor de todo es que Dios le bendecirá, no solo en esta vida, sino también en la venidera. Segundo, permita que Dios vuelva a tener la preeminencia en su vida. Esto equivale a que usted ponga a Dios y su reino en primer lugar en todas las cosas. Tercero, establezca una norma inalterable en su familia y que su familia participe en actividades dentro de la iglesia, incluyendo todas las reuniones o servicios de adoración. Cuarto, permita que cada miembro de su familia encuentre un ministerio dentro de la iglesia y que lo cumpla fielmente. Los cristianos que trabajan en el servicio de Dios son felices, son gente felices. Quinto, restaure al padre como la cabeza de la familia, según la voluntad de Dios, y que como cabeza tenga la responsabilidad de educar a los niños con su debida disciplina y dirección. Pero para esto es necesario ser un buen ejemplo. Sexto, hay que darle prioridad a Dios para no buscar algún argumento, sino por establecer un tiempo específico donde Él pueda ser honrado y venerado en el hogar. Decídase a servir a Dios junto a su familia. Cuando una familia llega a ser sólida, cuando Dios ocupa su primer lugar. Salmo 127, 1, 2. Las crisis en las relaciones familiares produce marginalismo al Señor de nuestra existencia y del núcleo familiar. Sigo en el siguiente audio. Como Dios ama a la familia, a nuestro adversario espiritual, Satanás, que el Señor lo reprenda, le interesa generar desestabilización. Y eso lo encontramos en la primera legislación, cada vez que más flexible para propiciar el divorcio, que golpea a los hijos, por supuesto, y de otro lado el aumento de comportamientos inmorales como el adulterio.
no hay nada mejor para Satanás que desanimarte y debilitar tu matrimonio. Es por eso que hoy vivimos para Dios o para la maldad, a la puerta de concluir una de las más grandes avanzadas para tomar la tierra prometida. Josué, el conquistador israelita, dijo al pueblo lo siguiente: si Dios ha sido tan especial con nosotros, debemos retribuirle en algo. No estamos obligados, lo hacemos por amor o aquel que nos amó primero. Te di viñedo y huertos de olivo como alimento, aunque tú no lo plantaste. Josué 24:13. Si volvemos la mirada a Dios y Él gobierna nuestras vidas y nuestras familias, tenemos asegurada la victoria en relación de pareja y también con nuestros hijos. Jamás olvide que estamos llamados a velar por nuestra familia, por nuestro bienestar emocional, el de nuestro cónyuge, el de nuestros hijos. Esa es una respuesta al amor de Dios que siempre ha tenido en su corazón nuestros hogares. Tengan presente que el hogar donde nuestros hijos tienen la primera aproximación al Señor es donde se educan en principios y valores y donde se sienten las bases que permanecen en fidelidad a Él. Oremos para que la venida del Señor nos encuentre preparados. Amén. Continúo con la conclusión del tema. Decía que en su comienzo la iglesia cristiana tuvo que enfrentar situaciones conflictivas de marginación, exclusión y persecución de los sectores católicos y aún de los no católicos. En un ambiente que se hizo hostil, se hizo que los evangélicos se unieran por una causa política y social. Dejar de ser los blancos de críticas y burlas ante la sociedad general. Batallaron durante muchos años por el derecho de ser reconocido como una institución sagrada, como la católica. Pues su lucha y defensa por los derechos de profesar nuestro credo tuvo resonancia a nivel local e internacional. Voces a favor por la libertad y seguridad del pueblo evangélico. Estas voces lograron derribar el estigma de habernos llamado sectas y herejes. Y todo se debió a un interés de vivir y profesar el credo, nuestro credo, sin temor. Ahora bien, todos sabemos que la política está llena de obstáculos y tentaciones, peligros, prejuicios, de que la lógica de la política es contraria a la lógica del reino de Dios. La política se construye con el poder, en cambio la política del reino de Dios se construye con el objetivo a servir sin esperar nada a cambio. Solo transformar la sociedad en una sociedad donde todos quepamos. Entonces, ¿vale la pena que la iglesia evangélica participe en ella? Claro que sí, es mi apreciación. Porque vemos como los movimientos degenerados en el nuevo orden se están incursionando en la política con la firme convicción de hacer leyes, amordarlas a sus depravaciones y desviaciones. Tenemos deberes y responsabilidades con el prójimo, de trabajar por el bien común, de ser la voz de los que no tienen voz en una sociedad cada vez más agrandada al pecado. Entonces creo que no está mal que la iglesia se interese por el político y en lo político y mejorar las condiciones sociales hasta la venida de Cristo. La Biblia bien lo dice, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Gobernar, tratar de gobernar o incursionar para creyentes y no creyentes. Porque Dios hace llover sobre hombres naturales y espirituales. Lo que debe evitar la iglesia es caer en los vicios de la gran mayoría de los políticos que hacen de sus funciones un negocio. Venden sus opiniones, valoran sus votos conforme el cheque que le muestren. Es decir, venden su doctrina por un plato de lentejas. Es decir, abandonan la doctrina, la convicción de la fe, caen en la corrupción. Y sé de algunos políticos evangélicos
que han caído en casos de corrupción, lo cual es doloroso para la sociedad en general, que ven nosotros en nuestro grupo político distintos, honestos, porque considera que tomamos en serio el mandato de ser sal y luz de las naciones. Y también el evangélico debe evitar usar el púlpito con fines políticos, pues la tentación del poder y la búsqueda de reconocimiento o beneficio siempre perseguirán a la iglesia. Los cristianos están llamados a participar en la política, pero no deben valerse de la iglesia o sus organizaciones como medio para favorecer a su partido o ideología política. Pues la tarea de la iglesia es orientar y estimular la participación responsable de sus miembros. Sin embargo, cada miembro debe asumir su propia decisión de preferencia, ser consciente del perfil, carácter y programa de los candidatos, incluyendo las bases ideológicas de su partido. Esto implica tener una actitud crítica y no dejarnos imponer una ideología por solo el hecho de ser cristiano. Debemos salir en defensa de nuestros derechos. Seguimos. En esta oportunidad quiero dar mi conclusión del tema, algunas sugerencias de manera subjetiva. Cada quien es libre de evaluar, actuar, pensar según sus propias convicciones. Ok, de acuerdo a los hechos en los que somos testigos, ya sea de forma directa o indirecta, por el solo acto de mantenerlos informados, los atentados contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia se ha convertido en un suceso común en la realidad latinoamericana y mundial. Hemos visto cómo han querido imponernos y nos quieren imponer un sistema de ideología, de géneros, y partiendo de esta premisa es que se considera la importancia en la estructura social que nos motiva a investigar el fundamento legal, las sanciones, el amparo por cuenta del Estado, sin olvidar lo más importante, su aplicación en el espacio y en el tiempo. En fin, no cabe duda que es necesario el conocimiento de este importante tema, tanto para los estudiantes de Derecho, conocedores de la ley, como para cada ciudadano común. Y se conozca que existe un escenario jurídico donde se tutelan estos actos y se protegen a sus víctimas. Y para mantener esa cualidad moral que nos lleve al más severo cumplimiento de nuestros deberes. El pecado corrompe a la sociedad altamente. El hombre usa del poder para llevarlo al abuso de los derechos de los demás, a veces en una forma más o menos absoluta. En los últimos años se advierte un deterioro creciente del cuadro político social de nuestros pueblos. Y se experimenta el gran peso de las crisis institucionales, un claro síntoma de corrupción y violencia. Violencia que es generada y fomentada tanto por la injusticia, que se puede llamar ya como una institución en diversos sistemas sociales. Es por eso que la dimensión política constitutiva del hombre representa un aspecto relevante de la convivencia humana, posee un aspecto englobante, porque tiene como fin el bien común de la sociedad. Ahora bien, la fe cristiana no desprecia la actividad política, por el contrario, debe valorizarla y debe tenerla en alta estima, hablando todavía en general sin distinguir el papel que compete a sus diversos miembros. Se debe sentir como el deber y el derecho de estar presente en este campo de la realidad, porque el cristianismo debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluyendo la dimensión política, criticada por quienes tienden a reducir el espacio de la fe a la vida personal o familiar, excluyendo el orden profesional, económico, social y político, como si el pecado, el amor, la oración y el perdón no tuvieran allí relevancia.
En efecto, la necesidad de la presencia en lo político proviene de lo más íntimo de la fe cristiana, del señorío de Cristo que se extiende por toda la vida. Es urgente liberar a nuestro pueblo del ídolo del poder absoluto para lograr una convivencia social en justicia y tranquilidad, para que podamos cumplir la misión que nos fue asignada. Necesitamos de un orden político respetuoso de la dignidad del hombre, la dignidad del hombre que asegure la concordia, la paz al interior de la comunidad civil y la familia. Ahora, comencemos preguntando, ¿está mal que la iglesia cristiana se interese en la política? Pues la iglesia está llamada a preparar a siervos y siervas para ejercer los diferentes ministerios, no solo espirituales, sino también seculares. Por ejemplo, la iglesia cristiana en su comienzo tuvo que enfrentar situaciones diversas. Ahora bien, la fe no ofrece al cristiano un programa o una ideología, sino una razón de la mente y del corazón para participar, una preocupación central y una norma para evaluar todo programa, ideología, estructura o acción política, el bienestar del prójimo. Estoy de acuerdo con la participación de la iglesia en la política. A pesar de los peligros, también hay virtudes, como la exigencia de conocer a profundidad a un país. Las decisiones políticas afectan o benefician a toda una colectividad, cristiano y no cristiano. Y la vocación de servicio a los demás alcanza sus mejores logros a través de la acción política. La igualdad religiosa, el respeto por las minorías, una cultura de la tolerancia y respeto a los demás, un ambiente de paz y reconciliación pueden alcanzar de mejor manera al prójimo cuando se usa de una forma adecuada el poder político. La política es un arte de dirigir la sociedad civil, es una ciencia práctica, pero cualquier praxis humana debe dirigirse por principios racionales, no solo de la fe. Lo contrario constituiría un voluntarismo ciego o afectivo. De ahí que toda acción política no solo necesita apoyarse en una teología política, sino también de una filosofía política. Tanto la teología como la filosofía buscan dar una explicación verdadera, completa y coherente de lo que es en realidad el ser humano, del por qué y para qué está en el mundo, de su rol que cumple en la sociedad y los orígenes y el sujeto de la autoridad y hasta dónde llegan sus límites y derechos, así como sus deberes. La eficiencia de una buena participación política y religiosa depende esencialmente de los métodos empleados y no de la doctrina en sí. Dios les bendiga. Espero su participación. Deben ser sana, no perniciosa. Que Dios me le bendiga grandemente. Les habló por acá el pastor Antonio José Macea de San Carlos, Estado Cogé de Venezuela, zona llana. Muy buenas noches al grupo Instrucción Teológica. He escuchado todos los audios de nuestro hermano Macea y han sido realmente fenomenales, importantes, trascendentes, porque pues enfoca el concepto de familia desde la perspectiva también jurídica y el aspecto bíblico, porque hay una correlación en ello. El concepto que en general los países manejan de familia es muy importante en, en la descripción jurídica. ¿Por qué razón? Porque esto puede abrir
o cerrar puertas para que se introduzcan elementos diferentes al tema de familia. Por ejemplo, si el matrimonio legalmente es la unión entre un hombre y una mujer que se aman y deciden unir sus vidas, entonces esto cierra los elementos a cuestiones extrañas. Pero si, por ejemplo, en los países que se ha modificado esta ley y ya no se define el matrimonio como la relación entre un hombre y una mujer que se aman, sino simplemente entre dos personas que han decidido unirse, realmente esto amplía, amplía pues una puerta para que se introduzcan eh, pues muchos elementos, como por ejemplo, en ese sentido ya no entraría el tema, y no estoy hablando solamente del tema de dos personas del mismo sexo, sino que estoy hablando de que esa definición de familia amplía o estira la liga, por así decir, para que pueda más adelante ser legislada la pedofilia. ¿Por qué razón? Porque si hay un consentimiento entre dos personas, no importa la edad, no importa el sexo, entonces allí entran también el, el amor entre un niño y un adulto. Y de hecho no se presenta ningún grado de parentescos, simplemente se amplía esa definición. Esa definición lo que viene a hacer es a propiciar espacio para que más adelante se vayan legislando otras leyes, como el tema que aquí estamos presentando, que es el tema del ejemplo, que es la pedofilia. ¿Qué es lo que pasa? Que en el tema de la ideología de género, que no, las aprobaciones no vienen todas en un solo paquete, no. Ellos van ganando un terreno a la vez, pero ese terreno va preparando para el próximo paso. Eso es lo que muchos no logran ver porque de pronto piensan que hasta ahí va a llegar, o sea, eso de la pedofilia nunca se va a legalizar, eso es lo que piensan. Sin embargo, por la experiencia de otros países, ya nos damos cuenta de que sí hacia allá camina, pero no solamente por eso, sino porque dentro de los escritos de la ideología de género, los ideólogos de género, sí persiguen eso. O sea, ese es el punto de que, como dice el texto, son cosas que no se sacian con nada. O sea, siempre van a querer algo más y van por otro más y van por otro. O sea, y no tiene fin, no tiene llenadera. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ver y por esa razón poner esos candados jurídicos para que no se modifique el concepto de familia, porque al modificarlo, pues ya se abre un espacio para un abanico de posibilidades que se puedan introducir dentro de esas legislaciones. Bueno, pues es importante tomarlo en cuenta porque en esa lucha se tiene que hacer la pelea no solamente en el tema de la oración, que es muy importante, no solamente en el tema de pues las inconformidades y en redes sociales, sino también en el tema jurídico, que esto es algo también súper importante tomarlo en cuenta. Que Dios me los bendiga y saludos a todos.